en la foto. Tiene un mayor grado de vascularización con respecto al ligamento cruzado anterior, dada fundamentalmente por la arteria geniculada inferior y la arteria poplitea, y su principal fuente de vascularización está dada justamente por el tejido sinovial que la rodea. Otra característica es que tiene una fortaleza de casi el doble del ligamento cruzado anterior. Fíjense que soporta tensiones de casi hasta 1900 newtons, que es un montón. Y una cosa muy importante es que está asociado a los ligamentos meniscofemorales. Este es un trabajo, creo que es el más lindo trabajo que he visto de disección de ligamento cruzado posterior. Este es un trabajo de hace 25 años de Aleandro Ranaleta, que era un gran tipo. Y acá podemos ver, en el centro de las imágenes, de las dos imágenes, está el ligamento cruzado posterior, y tanto adelante con la flecha verde o atrás con la flecha blanca están los ligamentos meniscofemorales anteriores de Humphrey o el posterior de Reisberg. Pero nosotros decimos que son meniscos femorales, pero no son puramente meniscos femorales. Si vemos en la imagen de la derecha, vemos que los ligamentos de alguna manera tienen una inserción también en la parte posterior de la tibia, como podemos ver en la imagen de la derecha, justamente en paralelo a la inserción del grosso del ligamento cruzado posterior. Más o menos estos equivalen entre el 10 y el 32% del volumen del ligamento cruzado posterior. Después de haber hecho muchas disecciones en rodillas cadavéricas, Maximiliano demostró de que en el 100%... ¿Se escucha un ruido? Debe ser Agustín, la máquina de Agustín que está con vos. ¿Vos no tenés dos micrófonos abiertos? No, yo no. Es un eco. Bueno, sigo. Y en el 100% de las disecciones de estas rodillas, al menos había un ligamento meniscofemoral, y en el 70% estaban ambos. Más o menos, para que se hagan una idea, cada uno soporta 300 newtons de tensión, y lo que representan más o menos el 28% de la resistencia al cajón posterior cuando el ligamento cruzado posterior está sano. Esto aumenta al 70% cuando el ligamento cruzado posterior está roto. Y lo que se podría definir es que trabajan de manera sinérgica. Y yo agregaría que en realidad trabajan como una unidad funcional, si lo podríamos decir así. No podemos separarlos a uno del otro. Otra característica que me llamó la atención es su estrecha relación con la cápsula posterior. De hecho, cada vez que se nos rompe de alguna manera un ligamento cruzado, van a ver, como pueden ver en todas las resonancias, siempre de alguna manera hay algún compromiso de esa cápsula, y de hecho cicatrizan prácticamente en su conjunto. Y por supuesto que son estabilizadores, es un estabilizador secundario para el varovalgo y también para la rotación externa. En un trabajo de disección de rodillas, tanto de Grudi y de Ricci, donde seccionaban escalonadamente los distintos estabilizadores posteriores de la rodilla, determinaron que solamente cortando los ligamentos meniscofemorales provocaban un desplazamiento de 3,46 milímetros, y a eso le sumamos el ligamento cruzado posterior, este desplazamiento se iba a 14, y sumada a la cápsula posterior, esto se iba a 16,37. Lo que sí también ambos determinaron es que solamente seccionando la cápsula posterior provocaban un desplazamiento posterior de alguna manera medible. En general, los traumatismos se provocan por traumas en alta energía, como por hiperflexión forzada, o en algunos casos por hiperextensión, o por traumatismos directos sobre la tibia, con la rodilla en posiciones entre 90 y 100 grados. Sin embargo, hay muchos pacientes que no recuerdan cuándo se rompieron el ligamento cruzado. Eso me llamó la atención. Incluso han tenido muy poco o nada de sintomatología.
En general, los pacientes presentan en el cuadro agudo un cajón posterior medible. En general, el choque en mis pacientes, en la mayoría, era prácticamente negativo, muy raro ver que tuvieran hemartrosis, así por lo menos palpable. Y una característica era la equimosis del hueco popliteo. Eso se entiende por al seccionarse parcialmente la cápsula posterior, obviamente va hacia el hueco popliteo. E inconstante en algunos pacientes un leve bostezo externo y en algunos también un ligero recurvatum. En este trabajo, en realidad, junto pacientes con lesiones aisladas, no incluyo en ellos, en este trabajo, las lesiones multiligamentarias, ni tampoco las fracturas avulsiones. En estos 20 años llegué a juntar 34, lo cual me pareció realmente mucho, parece mucho, 34 pacientes, pero si uno lo analiza, en realidad 21 pacientes fueron agudos o subagudos, lo cual implica casi un solo paciente por año. O sea que estaba recibiendo uno solo, y crónicos era menos de uno por año, para lo cual se imaginan que cada vez que recibía un paciente le dedicaba toda la atención al mismo y trataba de alguna manera de archivarlos. Todos fueron evaluados a través de un buen examen físico, radiografías de frente y de perfil, y a todos se les realizó resonancia. Y por supuesto a todos los pacientes agudos traté de realizarles el mismo tratamiento. Generalmente el examen físico, la prueba más notoria era el cajón posterior, donde consideramos positivos, así lo marcaba por lo menos en la computadora y en mi agenda, hasta 5 milímetros, y 3 veces positivo mayores de 10 milímetros. Por supuesto que esto es artesanal y obviamente esto lo hice yo personalmente, o sea que todos los pacientes fueron evaluados por el autor. Las radiografías de frente en realidad fueron para evaluar cambios en las interlíneas, y traté de sacarle a la mayor cantidad posible radiografías de perfil con estrés posterior, para lo cual, como me venía un solo paciente de vez en cuando, yo iba personalmente a rayos, y yo era el que provocaba o hacía, no le dejaba esto a ningún radiólogo, lo hacía yo personalmente para ver si había desplazamiento posterior de alguna manera medible, como podemos ver acá en esta imagen. A todos los pacientes que vi agudos y subagudos, los citaba a partir de los 6 meses. Los agendaba, agarraba el teléfono y les decía que para darles el alta había que sacarles una resonancia después de los 6 meses para ver si el ligamento estaba cicatrizado. O sea que era un buen enganche, por lo menos para no perderlos totalmente. En general a los pacientes agudos los traté con descarga de 15 días, descarga parcial 15 días, una inmovilización entre 30 y 40 días, kinesio hasta los 3 meses, y traté de que evitaran el deporte de contacto hasta los 6 meses. Eso es muy lindo escrito, pero la realidad es que hay muchos pacientes que se sentían tan bien que empezaban a hacer deportes mucho antes. 31 pacientes eran masculinos, los 3 femeninos fueron 3 chicas jugando al hockey, 2 de 20 y una mami fútbol a los 40. Y la edad promedio de los agudos y subagudos fueron de 26 años, con ese rango de 18 a 40. Como no trabajo en ART y realmente veo mayoritariamente pacientes deportivos gracias al Herling y al club italiano, de alguna manera los 24 fueron traumatismos de origen deportivo, 2 vehiculares. El NR son 4 pacientes que no recuerdan cuándo se lo rompieron y 4 perdidos. La inestabilidad promedio, obviamente, lo artesanal es el cajón posterior, pero lo medible a través de las radiografías con estrés posterior, el promedio de todas las que medí dio más o menos 6.6 milímetros. Una cosa que me llamó la atención preguntándolo o viendo a todos estos pacientes fue que de los 34 pacientes ninguno tuvo una lesión meniscal en el momento del trauma inicial. Eso sí me llamó la atención. Nadie tenía lesión meniscal. Y el seguimiento promedio de los pacientes agudos y subagudos que realicé fueron más o menos de 7 años.
En tres pacientes crónicos, no agudos ni subagudos, en tres pacientes crónicos tuvieron un leve pinzamiento articular con un Olvac 1 en los tres. Generalmente eran todos pacientes mayores de 50 años. Y una cosa que me llamó la atención fue que todos tenían un osteofito póstero interno, como podemos ver en esta imagen, y cuando no era redondeado, era afilado. Acá tenemos otro paciente, fíjense cómo este paciente es un paciente crónico, fíjense cómo, que no tiene nada que ver con el anterior, fíjense cómo se ve también el osteofito póstero interno. Todos, por supuesto, todos le realizamos resonancia, y los 34 pacientes presentaron cicatrización completa del ligamento cruzado posterior. Es una cosa que me llamó la atención. O sea, algunos de ellos, 7 de ellos, la cicatrización no fue perfecta, pero era completa y ligeramente irregular. Acá podemos ver un caso de una chica de 20 años que antes del año, fíjense cómo cicatrizó, cómo se ve la imagen de la cicatrización. Es de un chico con una lesión de fútbol y que en menos de un año, fíjense cómo cicatrizó esta imagen. Otro paciente, este paciente que tuvo una lesión de hockey, fíjense que a los 9 meses, qué bien y qué lindo que estaba cicatrizado. Las imágenes irregulares fueron un poco varias. ¿Se cortó? No estamos escuchando. Se perdió Esteban. Sí, Agustín, se perdió él, me parece. No se escucha. A ver que le aviso. ¿Y Agustín Catán? ¿Estás ahí? Tampoco. Se les Igual cortó la le luz. avisamos. Lo llamamos a Esteban. Y vamos a esperarlo un poquito que se reconecte. ¿Hoy es tu cumpleaños, Martín? Hoy es ¡Feliz tu cumpleaños, Martín! Felicidades, Martín. Gracias. Feliz cumple. No se te nota más viejo. Martín, para soplar la velita. Sí. Sí, Sí. Bueno, espera, Habíamos Esteban, quedado en esta, silenciemos otra vez el César, micrófono. ¿habíamos quedado en esta imagen? Sí, César, ¿me escuchás? yo te escucho bien. Esperá que silenciamos todos los Perfecto. micrófonos y arrancás. Silenciemos, por favor. ¿Habíamos quedado en esta imagen? Sí, Esteban, adelante. Perfecto. Bueno, estos son una serie el de arriba a la izquierda es una cicatrización, es un ligamento cruzado posterior normal, y acá vemos distintos tipos de cicatrizaciones irregulares. Las que más me llamaron la atención son los de abajo a la izquierda, donde vemos perfectamente cómo se hizo una gran cicatrización, y abajo a la derecha un paciente que tuvo con una escasa señal, pero por lo menos la imagen era completa. Estos pacientes en general fueron evaluados tanto objetivamente como subjetivamente y sus imágenes, y no encontramos relación alguna entre ninguno de estos factores. Lo que sí encontramos relación es entre los pacientes con alta energía y baja energía, prácticamente los mismos resultados. En el seguimiento alejado, 4 pacientes tuvieron lesiones del menisco interno. Un paciente solo fue a los 3 años de la lesión del ligamento cruzado, pero los otros 3 llevaban más de 30 años de evolución de la lesión del ligamento cruzado. 2 pacientes me consultaron por esguinces de rodillas y que presentaban compromiso del cóndilo interno, y fíjense que con las lesiones del menisco interno y del cóndilo interno, lo que estamos definiendo que todas las lesiones alejadas son predominantemente del compartimiento interno. Otra cosa, que tuvimos 2 pacientes con lesiones del ligamento cruzado anterior. Justamente el primer paciente de toda la serie fue este paciente, que lo traté en el año 2000, y en el año 2002 me vino a ver por esta lesión del ligamento cruzado, que por suerte lo operé y filmé la cirugía y todo. La verdad que anduvo bárbaro. Lo acabo de llamar para citarlo para ver una radiografía de control, y
no vino por el tema del COVID, pero me dijo que anda realmente bastante bien y lo único que se cuida es en jugar al fútbol en cancha sintética. Y el otro paciente se rompió el ligamento cruzado 12 años después de la lesión del ligamento cruzado posterior. A ese no lo operé. El retorno deportivo promedio de los pacientes agudos y subagudos fue más o menos las 22 semanas, y el 72% de ellos tenían el mismo nivel deportivo a los 2 años. El Lisholm, que le pude hacer a 23 pacientes, fue de 85.8 y para mí fue un buen Lisholm, más considerando, está muy bueno, 85 puntos. Solamente un solo paciente me manifestó estar con cierto grado de inestabilidad o inseguridad. Y curiosamente, ese paciente tenía un cajón posterior nulo y no medible, por lo menos con las radiografías de estrés posterior, y era el paciente con esa, de alguna manera, cicatrización irregular tenue que mostré en las cicatrizaciones irregulares. Hoy hay consenso muy claro a indicar tratamientos quirúrgicos de estas lesiones en aquellos pacientes con cajones groseros o sobre todo en aquellos pacientes deportistas de élite. En un trabajo que es una revisión de trabajos desde el año 2000 hasta el 2015, en el cual juntaron 4.000 pacientes tratados tanto quirúrgico como no quirúrgico, Wang llegó a la conclusión de que andaban mejor los operados que los no operados. Viendo bien el trabajo, las diferencias no eran muchos. Y fíjense que las diferencias a largo plazo entre los quirúrgicos y no quirúrgicos prácticamente son insignificantes y menos del 1% tanto en lesiones meniscales, en artrosis o en evolución hacia reemplazo total de rodilla. Haciendo comparativamente con otros trabajos, Agoley llega a las mismas conclusiones, pero dice que habiendo tan pocas diferencias entre quirúrgicos y no quirúrgicos, y teniendo en cuenta que las cirugías pueden provocar problemas, de alguna manera es defensor también del tratamiento incruento. Fíjense que tiene bastante buenos resultados, como podemos ver en la casilla de retorno al deporte. Ann es el único que trataba a todas las lesiones agudas del ligamento cruzado posterior de una manera distinta, los enyesaba. Les hacía yesos con ángulos en 30 grados de flexión y les forzaba con una cincha una especie de cajón anterior y los mantenía inmovilizados más o menos 40 días. Y según él tuvo bastante buenos resultados. Kosher es un ortopedista pediátrico, que por supuesto que tuvo muy buenos resultados porque los chicos obviamente no quieren dejar de hacer deportes y realmente tienen muy buenos resultados en pacientes jóvenes. Shelburne es un defensor de los tratamientos conservadores, también presentó más o menos 4 trabajos en los últimos 25 años y la verdad que los resultados alejados son bastante buenos. Nosotros tuvimos estos 21 pacientes con una edad promedio de 24, seguimiento de 7 años, y los resultados realmente para el retorno al deporte fueron bastante buenos, igual nivel a los 2 años, y igual o parecido al 86% a los 5 años. El Lisholm, como ya habíamos dicho, había sido de 85.8, que era relativamente bastante bueno. Un trabajo de hace 25 años que evaluaba a Lisholm, Richard comprobó que los pacientes que eran deportistas tenían mejor pronóstico que aquellos pacientes que tenían hábitos sedentarios, e incluso aquellos que tenían lesiones combinadas, excluyendo el ligamento cruzado anterior, tenían mejor pronóstico que aquellos, o mejor evolución que aquellos pacientes con lesiones del ligamento cruzado aislado. Otro tipo de evaluación fue la evaluación bien objetiva a través de la medición milimétrica. Shelburne comprobó que el 72% de sus pacientes estaban igual y el 28% habían mejorado al año. Ann, que era el que trataba a todos los pacientes con yeso y con ese cajón anterior de alguna manera forzado, habían comprobado que el 71% de esos pacientes mejoraba al año. Toshiro ya es un trabajo mucho más viejo, ya lleva 20 años y según él mejoraban todos.
Una cosa que a lo largo de todos mis años, siempre una cosa que me llamó la atención es los cambios radiológicos en este tipo de lesiones del ligamento cruzado posterior. Fíjense que son siempre menores a cualquier evolución alejada de las lesiones del ligamento cruzado anterior, y creo que todos coincidimos con eso. Acá tenemos un solo paciente, para resumir eso, que es un paciente amigo mío, que tenía una lesión del ligamento cruzado posterior de 30 años, y fíjense que en esta rodilla, comparativamente con la otra que tenía una lesión del ligamento cruzado anterior, prácticamente no se ve directamente ningún tipo de, prácticamente parece una rodilla normal. Con respecto a los cambios radiológicos, el único trabajo publicado de largo plazo es uno de Shelburne, en la cual junta 68 pacientes y los evaluó con un periodo de casi 20 años, donde fíjense que casi el 90% de los pacientes tenían poco o nada de cambios radiológicos, y considerando casi normal aquellos pacientes que tienen pinzamiento prácticamente indetectable, y anormal aquellos que tienen un pinzamiento casi, más o menos del 50%. Simplemente para recordarlo a Leandro Ranaleta, hace 25 años, equivocado o no, él sostenía que los pacientes con cajón positivo eran lesiones aisladas del ligamento cruzado posterior, doblemente positivo cuando sumábamos los meniscos femorales, y 3 veces positivos cuando teníamos los 3 elementos estabilizadores posteriores lesionados. Simplemente para ir terminando, para tener en cuenta, cuando uno realiza una cirugía, uno tiene que tener en cuenta que secciona la cápsula posterior. Y porque si no secciona parcialmente la cápsula posterior, es imposible hacer un buen posicionamiento del túnel tibial. Y además, por supuesto, elimina los remanentes del ligamento cruzado posterior y de los ligamentos meniscos femorales, que de alguna manera podrían ser potencialmente cicatrizables. Y eso sumado a las complicaciones potenciales que tiene toda cirugía, como riesgo a la infección, rigidez a las rigideces posoperatorios o riesgo de lesión vascular, sumado también la posibilidad de que te quede peor, o sea, que te quede más inestable, creo que son elementos a tener en cuenta cuando uno decide qué tratamiento hacer. Creo que el resultado, al igual que otros autores, creo que el resultado funcional no solamente es la cicatrización del ligamento cruzado posterior, sino también de los ligamentos meniscofemorales, como también de la cápsula posterior. Simplemente como conclusión de lo que vi, es que en realidad hay muy pocas diferencias, tanto clínicas como en los tratamientos conservadores, como en el tratamiento quirúrgico. Y ojalá que lo que vi sirva, por lo menos para que los ayude a pensar, para ver cuál es el mejor tratamiento para este tipo de lesiones. Ahí ya terminé. Muchas gracias, Esteban.